Bueno, nada amigos, aquí estamos otra vez en La Brecha, seguimos con un nuevo vídeo y en este caso os voy a enseñar un accesorio que he tenido que comprar la moto. Digo que he tenido porque no me ha quedado más remedio. Yo tenía una bolsa sobre depósito que utilizaba mucho en la cagua, que era con imanes. Bueno, esa bolsa, bueno, tuve que salir del apuro porque en el viaje que hice a los Alpes, os dejo el enlace para los que no lo habéis visto, bueno, pues resulta que menos mal que 2 o 3 días antes hice la prueba y vi que de imanes nada. La BMW, como sabéis, no, no soporta los imanes en la bolsa. El caso es que, bueno, al final tuve que hacer un apaño porque no me dio tiempo a comprar otra, a que viniera a tiempo, y con unos imanes y la instalé, ¿no? El caso es que, bueno, bien asegurada con su correa de seguridad, claro. El caso es que, bueno, ahora me compré una bolsa sobre depósito nueva, Tanlock marca Hibi, y bueno, la voy a enseñar a ver qué os parece y os voy a mostrar también la instalación. Así que bueno, a ver, espero que os guste. Venga, vamos allá. Bueno, pues nada, aquí tengo la bolsa ya desplegada. Como veis, bueno, el sistema, lo que pone aquí, Tanlock System, todo esto es para poner el plano y para poder llevar cosas aquí a la vista. Esta es la correa de seguridad y, bueno, una vez que la abramos, bueno, pues nada, este es el alojamiento. Esto trae una bolsa, la bolsa de poliéster, si llueva, evidentemente cala. Entonces lo que trae es aquí es una funda, en cualquier caso de que llueva la podemos cubrir. Esta funda tiene su alojamiento, como lo veis aquí, lo metemos aquí, ¿vale? Y después tiene una cremallera en el que la cerramos y va a recogerla en su alojamiento, ¿no? Este es el manual de instrucciones. El manual de instrucciones pues, nos habla de esto, de la correa de seguridad para engancharla a la moto, y nos habla también del sistema Tanlock, que es este que tenemos aquí, en el que, bueno, como veis, esto va por presión. Estos tetones, una vez que los presionamos, que se presionan contra el adaptador, se meten para adentro y nos bloquean la bolsa. Y para desbloquearlo, bueno, pues presionando en esta pestaña, vemos ya que los tetones se meten para adentro y desbloqueamos la bolsa. Y está, bueno, después aquí en el manual de instrucciones, que vienen en todos los idiomas, en español, inglés y francés, también nos habla de las diversas bolsitas que tiene, nos habla también del asa esta para portarlo, y ya está, y no tiene nada más la bolsa. En cuanto que tenemos aquí también la factura, bueno, aquí está el adaptador. Este adaptador es para la GS Adventure y para la RT, es el modelo BF17, y viene con todos los componentes ya para montarlo en la bolsa, en la tapa del depósito. Ahora cuando terminemos nos vamos a ir al garaje y lo vamos a montar, ya veremos lo que hay. Y después aquí está la factura. La bolsa nos costó 75,96 y el adaptador nos costó 11,96. En total, redondeando, aproximadamente son 88 euros, ¿no? O sea que, bueno, la bolsa no tiene mal precio. Me parece un poquito caro el adaptador, ¿no? 12 euros por un herraje ahí nada más, que me acabo de hierro, ¿no? Pero bueno, 88 euros es lo que hay. Entonces ahora vamos a coger todo esto, nos vamos a ir al garaje y vamos a montarlo. Así que venga, vámonos allá. Bueno, ya estamos en garaje, ya tenemos la herramienta adecuada. Entonces vamos a quitar primero estos 4 tornillos, ¿eh? Que estos los vamos a guardar, pero estos no nos van a servir porque nos van a sustituir por unos que ya tenemos, que ya vienen en el pack, que son más largos, ¿no? Entonces quitamos estos 4. Uno, míralo. Dos. Tres.
y 4. Vale, entonces primero voy a darle a la luz del garaje para que no nos deje a oscuras. Entonces ahora cogemos el adaptador. Y entonces fijaros que aquí vienen dos. Uno ya venía en la propia caja. Fijaros que uno es más ancho que otro. El que viene para la BMW es este. Entonces, bueno, yo le voy a poner el que trae aquí. Este es el que trae la bolsa ya de por sí. Para los orificios y tapa todos es igual, ¿no? Pero este, fijaros que es mucho más estrechito, ¿no? Entonces, bueno, yo le voy a poner el suyo. Entonces, bueno, fijaros, la parte esta que está ya recortada va hacia abajo. La colocamos bien en su sitio. Y vamos a proceder a colocar lo que sujeta a los tornillos, que es esto que está aquí. Lo presentamos en los tornillos. Vamos a coger los tornillos. Aquí están los 4 tornillos. Entonces, bueno, vamos a coger la ramita suya. Y vamos a presentar los tornillos, ¿vale? Presentamos los tornillos, cada uno en su orificio. Y vamos a apretar. Ya está todo apretado. Entonces ahora lo único que nos queda es comprobar que la bolsa entra bien. Entonces vamos a coger la bolsa. Vamos a hacer la prueba. Listo. Así es como quedaría, ¿vale? Estos son los enganches que los sujetaremos aquí en la parte delantera, ¿vale? Uno por cada lado. Lo metemos por aquí abajo y esto lo meteríamos por aquí, ¿vale? Y sujetos en la parte delantera. Y así es como se ve la bolsa. Ya con el tiempo me imagino que irá cogiendo un poco de forma, pero bueno, va bien sujeto. Entonces para quitarla lo que tenemos que hacer es presionar esta tecla que tenemos aquí y ya sale entera hacia afuera, ¿vale? Como veis, bueno, el depósito abre y cierra perfectamente. Listo, esto va a quedar aquí instalado, no queda mal, ¿no? Tampoco queda tan feo y la verdad es que, bueno, es un gran avance. Bueno, pues nada, vamos a coger y vamos a poner la bolsa en su sitio. Primero vamos a poner la cinta. Bueno, la bolsa va a presión, o sea, nosotros cogemos la bolsa, la presentamos y listo. Ahora mismo ya está colocada, hemos notado un clic y ya está colocada. Ahora lo que tenemos que coger es, pasamos por aquí debajo la cinta. Dice que con guantes, gato con guantes no caza ratones, pero bueno, lo vamos a intentar. Bueno, ya hemos puesto la cinta, ¿no? Entonces, ahí veis cómo está la bolsa colocada, cómo queda colocada, está muy bien tricada y bueno, no molesta nada, ¿vale? Bueno, pues nada, aquí ya la bolsa ya está colocada, aquí la veis, bueno, hace su función. Yo la compré porque yo utilizo la bolsa para colocar las cosas
más importantes cuando me viaje. Ahí meto el GPS cuando lo quito de su alojamiento, meto el teléfono móvil, meto la documentación, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, cada vez que paro, pues todo eso me lo llevo. Así que esa función la va a hacer perfectamente, no es excesivamente ni grande ni pequeña, y bueno, por el precio que había en comparación con otro tipo de bolsos, yo creo que está muy bien. Así que bueno, yo estoy contento con la compra, os la muestro, no quiero influir en nadie ni que la compre ni que no la compre, pero bueno, os la enseño y cada uno que decida lo que más le interesa. O sea que bien, aquí la tenéis y adelante. Venga, pues nada, nos vemos en otro vídeo.